proyecto del cuento, del videocuento que hemos hecho aquí, ha sido una idea que tuve pues, por unos cursos que estoy haciendo de learning y de informática para la educación, y venían varias ideas parecidas, pero una cosa un poco más casera, más para clases de primaria, y vi cómo se podía exportar a esta idea a la escuela de música. Lo propuse a las personas que llevan aquí el aula, les pareció bien. Lo que sí que era pues un proyecto nuevo y como todo no sabíamos cómo abarcarlo y ha habido pues, unos pequeños fallos. Lo que sí que había mucha ilusión por parte de todo el alumnado, como veías por los pasillos que iban interpretando a estos animalitos que se nos han ocurrido, porque lo primero que tenemos que buscar era escenas, que eso también lo hemos hecho con otro profesor, escenas y personajes que nos dieran juego musicalmente, de sonidos que podamos crear con los instrumentos que tenemos aquí. Entonces, cuando ya vimos qué sonidos podemos crear, que sea una cocina, que sea una lluvia, cosas así, es meter ya tramas, por ejemplo, de miedo, de suspense, de alegría, para que otros departamentos, otros instrumentos, pues hagan cosas muy de miedo, que si el coro hace una cosa así muy chula, muy graciosa. Y lo más difícil, en mi opinión, fue clasificar, decir, vale, los oboes, ¿dónde los metemos? ¿A dónde los encasillamos? ¿Estos pueden imitar una vaca? ¿O estábamos pensando así, para también elegir qué personajes meter? Claro, ha sido construir un cuento de cero, ¿no? Teniendo en cuenta que tienen que aparecer todos los instrumentos del aula, que no son pocos, pues la mayoría de alumnado, ¿no? Intentando que participen sobre todo los más pequeños. Y entonces, pues a raíz de la idea de Aida, lo que hicimos fue trasladarlo a un texto y musicalizar el texto con nuestras ideas. Y nada, pues entre nosotras hemos hecho un poco todo, básicamente. A ver, nosotros lo que es la musicalización lo hemos dejado a libertad del profesorado, del claustro. Incluso del alumnado, que eso ha sido lo que más me ha gustado, pasar por los pasillos y escuchar. Porque, a ver, Parche, el mapache, el zorro Antón y que me falta, mira que los hemos... La ardilla Rita. Y la ardilla Rita, son unas cosas ficticias que tú te has inventado, que las has puesto así medio rimando, no sé qué, pero cuando vas por el pasillo, vas escuchando, mira, no, es que no sé qué, vamos a hacer como que el zorro corre, vamos a hacer... Y ves cómo están creando ese lenguaje audiovisual que tú tenías en mente, pero que están haciendo más de lo que tú pedías. Están creando improvisación, porque, por ejemplo, en nuestros objetivos, en nuestros contenidos del aula de música tenemos la improvisación y la lectura a primera vista, pero es algo que la creatividad no la estamos fomentando. Con este cuento se buscaba también eso, que la creatividad, la improvisación tuviera su hueco aquí. Entonces escuchar al taller de piano, cómo imitan la lluvia, cómo hacen a una bailarina, cómo imitar ese baile de la bailarina. A mí me encanta el coro de adultos, es que no solamente hemos metido instrumentos, se han metido música, movimiento, están los peques, los más peques, cantando, pero el coro de adultos imitando como si fuera un miedo ahí. Han hecho un espacio escénico, un lenguaje audiovisual súper interesante, mucho más de lo que nosotros creíamos, nos han superado. Y esto está muy chulo porque además hemos conjugado pues todas las disciplinas, porque Aida se ha encargado de hacer todo el lenguaje audiovisual, toda la animación de cada personaje, porque no son fotos, sino que es un cuento animado, entonces los personajes cobran vida y eso tiene un trabajazo detrás porque, bueno, los que sepan un poco del tema sabrán que hay que animar cada personaje, cada movimiento, cada segundo. Y entonces, con PowerPoint, que es lo con PowerPoint, que bueno, que gracias a lo que ella sabe, pues lo ha hecho súper bien. Y luego se me ocurrió a mí la idea de hacerlo con un equipo profesional de sonido para que el tema de la locución estuviera todo al mismo nivel, que tú al escucharlo pues tuviera esa continuidad. Y aprovechando que me gusta a mí ese tema de producción, de grabación, pues me traje el material de mi casa y entonces pues desde los más pequeños a los más mayores han pasado por ahí haciendo la locución del texto súper bien. Y claro, es una experiencia muy chula porque yo tenía que hacer un poco de coach vocal, entonces venía un niño a leer y venga, pero no interpreta, claro, tienen que interpretar, ¿no? Entonces eso está muy chulo también porque ven todo el proceso de antes, cómo hay que interpretarlo, cómo hay que pensarlo para quien luego lo va a escuchar. Y te das cuenta como hay algunas frases que has puesto que no son viables porque es difícil de decir, pero claro, en ese momento no caes. Es decir, nosotros somos músicos, somos profesores
y no somos expertos en hacer cuentos. Yo he tenido que coger mi libro de los 365 cuentos un día para cada año, algo así, un cuento de esto, de cuando yo chica, que está roto. Lo he tenido que coger para verme ideas de cómo hacer un cuento, porque el cuento está creado aquí, en nuestro cuento. Y después el audiovisual era súper gracioso porque tú te sabes la teoría de cómo hacerlo y otra cosa es meterte con el PowerPoint. Y ves cómo no te saltan a la vez, no van esto, no van lo otro. Lo que más me ha gustado, lo que tú dices de diferentes edades, que no estamos hablando de los niños de 4 años, de 5, de 10, estamos hablando de adultos interpretando, pero puestos en el papel de Parche, en el papel del sufrimiento que tiene nuestro mapache porque se le pierden y no queremos desvelar más. Se le pierden sus amigos y el sufrimiento, y cómo lo interpretan, que nos han rebasado, vamos, que no nos esperamos esto. Y, por ejemplo, yo en mi asignatura en flauta travesera, hablando con los niños, enseñándoles el audiovisual, porque claro, lo tenía yo aquí, lo estaba haciendo, y se lo enseñaba a ellos. ¡Ay no! Tienes que hacer que haga esto, que vaya más lento. Ellos me han estado ayudando, que es lo más fuerte. Y cuando nuestra escenita de flauta travesera, cuando teníamos que hacerlo, ellos, no, vamos a imitar esto, me han dado ellos las ideas. Han sido ellos los que han creado. Sí, es que en el fondo nosotros hemos sido las guías audiovisuales, auditivas y todo, pero al final el alumnado y tanto los profesores que han creado la música con los alumnos, en el fondo es un trabajo de los niños, de equipo, de los adultos, de todo. Entonces ha sido muy ilusionante escuchar esas semanas de grabación por los pasillos, pues les pusimos una fecha al profesorado de entrega, escuchar por los pasillos a Parche, a Antón y a Rita, porque te digo, son cosas que te lo has imaginado y que lo ves tan, no sé, no ves que pueda crear vida, que puedan tener vida y cómo le han dado una vida. Y es que hablan de ellos por el pasillo con sus padres. Y fue alucinante, y escuchar otras especialidades. No, venga, que van a saltar, tenemos que hacer como saltan, que no sé qué, venga, Parche, salta. A mí eso me encantó. Eso es algo que, pues, creas algo más de lo que es nuestras enseñanzas de música. Hemos visto un poco lo que es la producción de un audiovisual y con su banda sonora, con su interpretación, todo su lenguaje audiovisual. Y que está muy a la orden del día, al fin y al cabo, ¿no? El tema audiovisual, de grabación y tal. Yo creo que como están las cosas con YouTube, ¿no? Que a los niños les encanta, pues así ven también un poco qué es lo que hay detrás, qué se puede hacer y encima participar de ello. Así que hace un trabajo muy enriquecedor. Muchas ganas de que se publique ya para que ellos vean sus resultados, sus voces y escuchen lo que han hecho, que es muy bonito, la verdad es muy bonito y muy ilusionante, tanto para ellos como para nosotros. Parecemos unos niños chicos esperando que se publique. Estaba en el mapache Parche, el zorro Antón y la ardilla Rita jugando en un claro en el bosque al corro. Dieron tantas vueltas que acabaron en el suelo mareados, cuando de pronto dijo el zorro Antón, ¿jugamos al escondite? Vale, afirmó la ardilla Rita. Yo la rifo, propuso el mapache Parche. Bolón, bolón, botellita de limón, quien la quiere, la quiero. 1 y 2. Y la ardilla en la primera ronda se salvó. El zorro Antón le dijo al mapache Parche, ya solo quedamos tú y yo. Y el mapache Parche volvió a cantar. Bolón, bolón, botellita de limón, quien la
quedo, 1 y 2. La quedo yo. Se dio la vuelta y contó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El que no se haya escondido, tiempo ha tenido. El zorro Antón y la ardilla Rita salieron corriendo a esconderse. Antón se ocultó tras un matorral cercano y Rita se perdió por el camino. Cuando Parche se dio la vuelta, el bosque estaba casi en silencio y una brisa de otoño le sacudió la cara. Se acercó sin hacer ruido al matorral y descubrió a Antón hecho un ovillo entre las zarpas. ¡Ah! ¡Te pillé!, le sorprendió Parche. Y los dos se pusieron a buscar a Rita. Pero la ardilla no estaba por ningún lado. Parecía que se la había tragado la tierra, ni detrás de los arbustos, ni entre la maleza, ni siquiera en las ramas de los árboles, donde a ella le gustaba corretear. Como se estaba haciendo tarde y el sol comenzaba a caer, decidieron seguir el camino por el que Antón la había visto desaparecer. Andaron y andaron hasta divisar al final del camino una luz que les llevaba a una vieja casa con la puerta abierta. Asomaron la cabeza y gritaron: «Rita, Rita, ¿estás aquí?». Pero no les contestó nadie. Solo escucharon el sonido de una música que venía del interior. Antón y Parche se miraron y decidieron seguir el hilo de música y descubrir de dónde salía. Al entrar en la casa, la puerta se cerró tras ellos con un sonido ensordecedor y los dos amigos dieron un salto del susto. La música les llevó al salón principal y las telarañas y el polvo no les dejaba ver cuántas puertas más había en la sala. Empezaron a escuchar pisadas, algunas muy fuertes, otras muy rápidas pero débiles, que venían de distintos puntos de la casa. ¿Podría ser Rita corriendo? Vieron varias puertas y decidieron probar con la primera puerta que daba a la cocina. Los pasos cesaron. La casa daba mucho miedo. Estaba todo oscuro, pero podían ver unas velas encendidas en la esquina de la entrada. Había unos cuadros viejos descoloridos y las cortinas de las ventanas que llegaban al suelo estaban rotas. Vieron la segunda puerta. Vieron un largo pasillo ante ellos que los conducía a las habitaciones. Entraron en la primera habitación y vieron que estaba inundada. Estaba lloviendo agua del techo, parecía increíble. Se asustaron y cerraron la puerta corriendo. Les daba miedo abrir la segunda puerta, pero era más importante encontrar a su amiga Rita, la ardilla. Así que se armaron de valor y lentamente se asomaron detrás de la puerta. Encontraron en medio de la habitación una caja de música con una bailarina en medio. Estaba bailando sola mientras sonaba una bonita melodía. Había una tercera puerta. Al abrirla, vieron que daba a un jardín oscuro. Se escuchaban pájaros de fondo, pero no podíamos verlos. Estaba todo muy oscuro. No encontraron ningún rastro de donde salía la música que de fondo escuchaban, ni de Rita. Un poco desesperados y asustados se sentaron a pensar en una habitación cercana a la cocina. Cada vez se hacía más tarde y la oscuridad no ayudaba. De repente Antón dio un salto, miró a su compañero y le dijo: «Voy a buscar algo de comer. ¿Vienes conmigo?». Parche negó con la cabeza. Tenía el estómago cerrado por el miedo. Antón se fue a la cocina a buscar algo de comer dejando a Parche solo. Antón no volvía. ¿Dónde podría estar? Y es que con el estómago lleno se piensa mejor, pensó Parche, pero se sentía tan cansado que decidió quedarse allí sentado. Ya era casi medianoche. Parche tenía frío. Estaba solo y muy apenado. La tristeza se apoderó de su corazón. No sabía cómo ni por qué se encontraba allí sin sus amigos. Pero, de pronto, empezó a escuchar una música alegre que venía de una habitación cercana, supuso. Sentía que la música estaba cada vez más cerca.
cada vez sonaba más fuerte. ¿Podría ser la cocina? ¿El jardín? ¿Le habría pasado algo a Antón? ¿Habría llegado los dueños de esa misteriosa casa? Debajo de la puerta que se daba al jardín empezó a ver unas sombras que se convertían en monstruos que bailaban a su alrededor. Las cortinas ondeaban con el viento y las luces se encendían y apagaban a la vez a un ritmo armónico. Sonó el reloj de cuerda tocando las 12 campanadas de medianoche y la puerta que daba al jardín se abrió. Sus amigos, Ritas y Antón, disfrazados de esqueletos, aparecieron con una tarta gigante y comenzaron a cantar. ¡Cumpleaños